Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de consejos para emprendedores Lean. Vamos a hablar de una de las casuísticas quizá más interesantes que tenemos cuando empezamos a validar nuestros supuestos e hipótesis ahí fuera, en la calle, en el contexto del cliente. Como ya te conté en otra recomendación, es muy importante aprender a hacer entrevistas, así que en este vídeo voy a darte 5 consejos y recomendaciones sencillas para que empieces a hacer entrevistas con tus clientes. Van a ser muy sencillas y muy rápidas y muy aplicables para que ya, mañana, directamente, empieces a buscar a tus clientes y a entrevistarles para entender mejor cómo es el problema que tienen y cómo lo resuelven. Bueno, la primera recomendación es que cuando vayas a hacer entrevistas de problema, entrevistas que tienen que ver con entender y validar si el problema es real, es frecuente e importante en el contexto del cliente, es muy importante que nunca hables de la solución. Lo más probable es que si hablas de la solución encuentres condescendencia y cumplidos por parte del potencial cliente, y no necesitamos eso. Así que mi primera recomendación es, cuando empieces a hablar con el cliente para entender el problema, no le muestres ninguna solución e intentas simplemente mantener una conversación con respecto al problema. Segunda recomendación, nunca hables en condicionales. Los condicionales es una estructura verbal que no te va a ayudar a validar nada. Es como el futuro puede ser o no ser. Al final el cliente puede decir que lo miraré, lo usaré, pero eso no significa que no voy a hacer de facto. O el cliente puede decirte lo compraría, lo usaría, lo recomendaría, pero tampoco significa que lo vaya a hacer. Así que evita por todos los medios hablar en futuro y en condicional cuando estés con tus clientes. Mi recomendación es que hables siempre en pasados y en presentes, que son lo que muestran los hechos. Así que cada vez que escuches un condicional, intenta cambiar el tono, la lógica verbal en pasados y en presentes. Te tiene que chirriar el condicional porque al final no te aporta nada y no puedes validar un supuesto con la respuesta de otro supuesto. Tercera recomendación, te recomiendo que no hagas las entrevistas en la calle. La gente suele ser bastante desagradable en la calle porque va con prisas, tiene poco tiempo, piensa que le vas a vender algo. Mi recomendación es que acuerdes una cita con el potencial cliente. Puede tomarse un café, tomarte una caña, un refresco. Lo importante es que el cliente sea consciente que durante un tiempo, 20 minutos, 30 minutos, voy a hablar con respecto al problema y quiero entender muchas casuísticas con respecto a esto. Cuarta recomendación, intenta no sesgar la realidad. Es muy fácil que cuando el cliente nos cuente cosas, intentemos llevar la conversación hacia temas que nos interesan desde el punto de vista que nos permitan validar el supuesto hipótesis. Recuerda, no estoy intentando vender, no estoy intentando convencerle de nada, estoy intentando entender cómo él se enfrenta al problema. Así que evita, primero, por ejemplo, el sesgo de equidistancia. Por ejemplo, decirle, bueno, ¿estás de acuerdo que el problema en cuestión es muy importante para todo el mundo y que nadie quiere morirse? Por ejemplo, ¿no? Indicándole algo tan dramático, el cliente se alineará contigo para mantener una conversación alineada a lo que tú quieres. Eso es un tipo de sesgo muy típico que usamos los emprendedores sin darnos cuenta en las entrevistas. Otro, por ejemplo, puede ser, evita hacer cosas como preguntas fuera de lo real. Imagínate que tienes este problema. Bueno, ¿cómo lo resolverías? Bueno, también esa pregunta no nos va a ayudar para nada, porque en el fondo tiene que ver con la imaginación y con lo que se le ocurra con respecto al problema y no es ningún hecho. Así que también evita ese tipo de sesgos en las entrevistas, ¿no? Otro muy típico, por ejemplo, es intentar al cliente mostrarle otros problemas de otros para que el cliente de alguna manera o de otra se sienta condicionado por esto. O en ocasiones incluso ser muy ambiguo en las preguntas. Me recomiendo que seas directo. Intenta por todos los medios evitar los sesgos cuando estés con el cliente. Quinta recomendación. Es muy importante que cuando aprendas a hacer entrevistas intentes recoger la mayor cantidad de información posible. Pero hay un ligero problema con esto. El primer problema que podemos tener es que el cliente no quiera ser grabado o no quiera ser cogido en ningún tipo de sistema de grabación audiovisual. Bueno, este caso es muy normal porque la gente suele tener cierto reparo a este tipo de cosas. Puedes grabar las conversaciones, pero en cualquier caso recuerda que después hay que escucharlas y verlas, y eso es bastante aburrido. Sobre todo cuando has hecho 30, 40 entrevistas de 30 minutos, 40 o una hora. Puedes tener hasta 40 horas de conversación para escuchar y eso es bastante tedioso y aburrido. Mi recomendación es que no las grabes, a menos que quieras recoger algo muy preciso. Lo que sí te recomiendo es que tomes notas. Las notas, ojo, deben ser lo más transparentes posibles. Te recomiendo que pongas un papel encima de la mesa y ambos, potencial cliente y tú, apuntéis y anotéis cosas durante la entrevista. Recomendación, intenta llevar tú los papeles, porque si los lleva el cliente lo más probable es que después de la entrevista se los lleva él. Así que bueno, apunta cosas. Eso sí, te recomiendo que justo al final de la entrevista,
antes de pagar el café, antes de despedirte posiblemente, antes de contestar un WhatsApp, escribas en esa hoja 5 lecciones aprendidas que has obtenido durante la entrevista con tu potencial cliente. Así que como resumen, 5 consejos para hacer entrevistas de problema con tu potencial cliente. Primero, acuerda, no hables de la solución cuando intentes hacer entrevistas de problema. Segundo, evita durante la conversación los futuros y los condicionales, ahora siempre en pasado y en presente. Esto muestra los hechos. Tercero, evita los sesgos. Evita sesgar y llevar a tu cliente hacia donde tú quieres durante la conversación. Que él exprese, que él hable lo que quiera con respecto al problema. Cuarto, es muy importante no hacer entrevistas en la calle. La gente tiene poco tiempo. Acuerda con el cliente una cita para poder hacer la entrevista. Y quinto, apunta mejor las cosas en un papel y saca 5 lecciones aprendidas. Después de todo esto, invita al café al cliente, nada más que el café, ¿eh? Y por último, dale las gracias. Nunca sabes si al final este potencial cliente te acabará comprando el producto. Mucha suerte y nos vemos en próximos vídeos.